Estamos en contacto hasta ahora con el presidente del MAS, el senador Alejandro Navarro, para conversar ahí de todos los temas que han estado presentes en esta jornada muy noticiosa. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Preguntarle, primero, partamos por lo más reciente, lo que ocurrió ahí con Pablo Longueira. ¿Qué le parece a usted la actitud con que él finalmente enfrentó las acusaciones que estaba recibiendo y que termina con su renuncia al partido de la UDI? Patricia, la fórmula de renunciar a la militancia es una fórmula agotada, toda vez de que no tiene ningún impacto, pues solo beneficia a la UDI. Renunciar a la militancia pone a la UDI una condición extraordinaria, porque si Longueira es procesado, ya la UDI no es un militante de la UDI, y si no sucede nada, podrá volver. Por lo tanto, más bien es un impacto comunicativo que Longueira debió haber explicado y ha aprovechado los espacios comunicacionales. Si él sufrió tanta crítica, es haber desmentido, precisado, informado de su posición, y ha optado más bien por una fórmula agotada que renunciar a la militancia. Claro, él ahí planteó que se le estaba acusando, condenando públicamente antes de que incluso se realizara el proceso judicial. Defendió también su inocencia de manera bastante enfática. ¿Qué pasa ahí puntualmente con la presunción de inocencia a la cual él alude? A ver, la presunción de inocencia la hemos exigido desde la nueva mayoría y la vamos a respetar. Solo digo que en este caso particular nada más parecido que una tormenta perfecta. Es decir, un senador que efectivamente hace la conexión con la empresa privada que hemos conocido, un artículo absolutamente calcado para ser incorporado en un gobierno del mismo signo del senador, el gobierno del presidente Piñera, y luego el mismo ex senador asume el cargo de ministro de Economía en el seno económico del gobierno para impulsar esas leyes. Y por tanto, aquí se ha afectado a la fe pública, aquí tiene que haber investigación, porque no era solo la ley de pesca la que hoy día tiene un cuestionamiento con la acción de Longueira, ahora se suma la ley del royalty, y nosotros lo advertimos, esta ley que efectivamente va a otorgar y otorgó beneficio a Soquimich y a otras empresas mineras chilenas, no solo Soquimich, que pueden llegar a los 5.600 millones de dólares, tenía contradicciones propias de lo que dijimos en su oportunidad. Es decir, cuando la ley buscaba asegurar un ingreso para ir en pos de los afectados por el terremoto, había quienes hicieron uso abusivo, en mi opinión, ilícito, inmoral, obsceno de esta ley. Y ahí está Soquimich. Y por tanto la relación, Pablo no la ha desmentido, Longueira no la ha desmentido. Y yo quiero que ojalá tenga la posibilidad de contactarla en un proceso con la Fiscalía para desmentirla. Pero es un hecho gravísimo para la credibilidad, para la fe pública, en momentos en que la política nos convierte a todos en sospechosos. Y esta situación de Longueira solo viene a corroborar que la ciudadanía tiene toda la razón cuando desconfía o cuando señala que todo el mundo político está bajo sospecha. Claro, en ese punto que usted está planteando, él decía que nunca otorgó ninguna concesión especial a una empresa determinada, y también dijo que se limitó a apoyar el acuerdo político que permitió incorporar este pago del royalty, dando a entender que esta ley finalmente se logró con un apoyo más transversal que no dependió solamente de él. A ver, yo he visto la votación, senadores Gillardi, Quintana, Mariano Huesque votó en contra, yo anuncié mi voto en contra el 9 de octubre, no estuve en la votación por motivos que estoy viendo y revisando. Solo quiero decir de que es una ley que contuvo privilegios cuando la verdad se buscaba tener beneficios sociales para los afectados por el terremoto. ¿Y a quiénes se aprovecharon? Soquimich y otras empresas que están claramente identificadas, empresas nacionales que no tenían contratos con el Estado, pero que fueron incorporados, incluso, Patricia, a beneficios que van hasta el 2025, e incluso no pagando el impuesto que las empresas internacionales suscribieron la anterior ley del royalty. Por lo tanto, lo que hubo fue un beneficio conseguido con un lobby directo, y eso es lo que tiene que explicar Longueira al país. Aquí hay una situación que puede caer dentro del delito de cohecho, pero se tiene que investigar. Solo digo que el daño político que esto está causando afecta a todas las instituciones, afecta al gobierno, afecta al Congreso, y yo solo espero que haya transparencia y que la UDI no se dedique a defender a Longueira, sino que contribuya a que haya claridad
transparencia en la investigación, porque declarar que los culpables son los que hacen las filtraciones, y no los hechos mismos, que efectivamente son claros y no desmentidos, de que Contese lo que hizo fue mandar un artículo exacto a como fue publicado en la ley a través del senador Longueira. Sí, ¿qué pasa ahí con esta norma? ¿Qué pasa con su legitimidad? ¿Se debiera hacer alguna especie de revisión, en especial en aquellos puntos que usted plantea que implican beneficios por un buen tiempo más? Yo estoy convencido, y junto con el diputado Gutiérrez, hemos elaborado un proyecto de ley para pedir la nulidad de la ley. El artículo 65 de la Constitución de la República solo faculta a la Cámara de Diputados para presentar iniciativas que tengan que ver con el tema de impuestos, y también al gobierno. El Senado está excluido. Creo que el gobierno debería tener una actitud más firme. El artículo 4, que fue tramitado como 5º, pero terminó como 4º en la ley, efectivamente es un artículo que, lejos de cumplir la misión del espíritu de la ley, de recaudar fondos para ir en apoyo de los damnificados por el tsunami y el terremoto, significó ganancias fuera de todo marco moral. Lo que tenemos que investigar que es fuera de la ley, porque creo que la acción de recibir esta propuesta y efectivamente incluirla en el marco que escapa a la ley, porque era para beneficiar a los damnificados del terremoto y del tsunami, no para beneficiar a Soquimich, y con el agravante de que el senador Longueira, Pablo Longueira, luego asume como ministro de Economía. Le corresponde hacer la ley en el Senado y luego implementarla desde su gobierno como ministro de Economía, y eso agrava la condición y exige a la UDI no quejarse de las filtraciones, sino colaborar con la investigación. Sí, me queda una duda con lo que usted planteaba sobre esto de la nulidad de la ley. ¿Será lo más adecuado? ¿No se corre ahí un riesgo tal vez de que el Estado deje de recibir ciertos ingresos? ¿No sería la mejor alternativa tal vez modificarlo? No, está la ley anterior, por el contrario. Esta ley, la ley que estableció el artículo 4, hace que empresas como Soquimich y otras nacionales extiendan esta invariabilidad impositiva hasta el 2025, exceptuándola de un impuesto que las internacionales tenían. Y por tanto, yo espero que el ministro de Hacienda, la ministra de Minería, puedan explicar al país cuáles son los verdaderos impactos de este escándalo que el país ha conocido. Porque quiero decir una cosa, claramente la ley lo que buscaba, reitero por tercera vez, beneficiar a las familias afectadas y al país afectado por un terremoto y un tsunami, y no generar beneficios adicionales a un sector de la empresa minera nacional, como ocurrió en desmedro incluso de las empresas internacionales que tenían un régimen garantizado de invariabilidad en la ley. Sí, que las mineras nacionales tengan que pagar ahí más impuestos que lo que están haciendo ahora, ¿es buena idea considerando los problemas que está atravesando ese sector y que de una manera u otra terminan golpeando también a la economía del país? Mira, yo espero que el ministro de Hacienda pueda evaluar cuántos fueron los millones de dólares que el país dejó de percibir producto de esta ley entre octubre del 2010 y ahora el 2016. Las estimaciones están entre 2.500 y 5.600 millones de dólares, y eso es un dato que la ciudadanía, y por cierto los senadores, queremos saber, porque si hubo efectivamente una ganancia ilícita, en mi opinión, inmoral, y se nos pide este mismo año, el ministro de Hacienda, ajustar el cinturón a nuestros funcionarios públicos, a toda la estructura ministerial de 600 millones de dólares, creo que el gobierno apretó solo en un lugar. El gobierno tiene que apretar hoy día en esta ley, particularmente del artículo cuestionado, y yo espero que no haya inmovilismo legislativo, que el gobierno reaccione, no basta la crítica, el gobierno tiene que reaccionar, es a él el que le compete, por lo que compete a los parlamentarios. Con el diputado Gutiérrez vamos a hacer la presentación para abrir el debate, porque esto puede radicar solo en si hubo lobby o no lobby. Aquí hubo daño fiscal, hay empresas que se apropiaron de recursos, no pagando impuestos, para un país que requiere hoy ingresos para resolver sus problemas. Por lo tanto hay un daño económico que se le ha producido al país, y eso tiene nombre y apellido, Soquimich y el resto de las empresas mineras, que esperamos identificar, porque es justo que así sea, quiénes son las beneficiadas. Sí, no fue el único político que tuvo que enfrentar hoy acusaciones. Vimos también ahí la audiencia de formalización de Carlos Ominami. ¿Quedó usted satisfecho con las explicaciones que le entregó? Mira, yo lamento profundamente la situación que atraviesa Carlos Ominami.
y creo que tiene que responder, porque Sokimich terminó contaminando a toda la política, puso huevitos en todas las canastas, para poder garantizar que, por cierto, su acceso y permanencia a la explotación del litio y garantías, entre ellas, por cierto, la ley del royalty. Y creo que Carlos, a quien es un amigo y tengo un profundo aprecio, tiene el deber también de demostrar su inocencia y poner todos los antecedentes en lo que se investiga. Creo que su imputación o su formalización en torno a complicidad y no como autor genera una dimensión que da cuenta de lo real. Ahora, creo que el proceso tiene que seguir adelante y al parecer no solo va a ser Chile 21 y Carlos Ominami los que van a tener que pagar costos políticos y personales humanos en este proceso. Lo reitero, con TC, Sokimich contaminó de izquierda a derecha, no distinguió en el afán de proteger, de blindar a Sokimich dentro de la clase política chilena. Sí, yo le pregunto si usted quedó satisfecho o no con lo que explicó ahí Carlos Ominami, porque él declaró su total y absoluta inocencia, pero contradiciendo lo que había declarado Milton Lee, el ex administrador electoral de la campaña, ex tesorero también del Partido Socialista, donde él decía que había sido el propio Ominami el que había hecho la gestión con ese QM para que finalmente se pagara parte de esa campaña de una manera irregular, que es eso lo que finalmente se está cuestionando, porque sabemos que a las empresas se les tenía permitido que financiaran campañas. Desde esa perspectiva, ¿usted queda satisfecho con lo que dijo hoy Carlos Ominami? Mira, yo he quedado satisfecho cuando podamos tener la certeza de lo que efectivamente ocurrió. En estos procesos vienen, por cierto, las posiciones de inculparse mutuamente, y siento de que Milton Lee y Carlos Ominami le hicieron un grave daño a la política al ex Partido Socialista. Ya Carlos, no sé si al momento de recibir la boleta permanecía aún en el Partido Socialista, pero creo que ninguna explicación, Patricia, va a ser suficiente para explicar esto. Y creo que los que están directamente involucrados están profundamente afectados. Algunos quisieran creer que esto es una pesadilla, pero la mala noticia para todos es que es una realidad innegable y que tiene a la política y a Chile en esta calificación. Patricia, hoy día la contradicción en Chile no es entre gobierno y oposición, izquierda, derecha, liberales o conservadores, es entre transparencia y corrupción, y estamos en un grave problema y hay algunos que no quieren reconocer que hay una crisis. Tenemos una crisis política y en mi opinión la clase política está tremendamente en deuda para responder con altura de miras. No basta decir que vamos a tener vacaciones 15 días, que no vamos a utilizar el ANPAS, el Congreso está en deuda y ojalá, Patricia, pudiéramos limitar ahora el 2017 a 3 periodos de reelección. Los parlamentarios que tienen 3 periodos no puedan ir y los que tengamos 2 periodos como senadores no podamos ir, de tal manera de provocar entrada de aire fresco, una renovación profunda, que yo creo que es la solución de fondo para poder empezar a caminar sobre la credibilidad ciudadana, recuperar la credibilidad ciudadana. Bien, senador, dejamos hasta acá la entrevista porque entiendo tiene que ir ahí rápidamente a votar. Así es. Que esté muy bien. Buenas tardes.